Nunca imaginé que una simple llamada telefónica pudiera destrozar la vida que tardé 28 años en construir. Cuando el empleado del banco me dijo que mi esposo estaba allí con una mujer idéntica a mí, intentando acceder a nuestras cuentas, sentí que el suelo desaparecía. Pero lo peor estaba por venir. Descubrí que esta farsa había estado ocurriendo por mucho más tiempo del que podría imaginar, y que yo, sin saberlo, había facilitado todo. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El teléfono sonó a las 10:43 de un jueves cualquiera. Yo estaba en la cocina, preparando un pastel de zanahoria para llevar a casa de mi hermana más tarde. Mis manos estaban sucias de masa cuando vi el número desconocido en la pantalla. Dudé, pero algo me hizo contestar. La voz del otro lado era masculina, joven, educada, pero cargaba una tensión que me puso alerta de inmediato. Se presentó como Mateo, funcionario del área de seguridad del banco. Mi corazón se aceleró. Las llamadas del banco nunca traen buenas noticias. Lo que dijo a continuación hizo que mi mundo se detuviera. Señora Valentina, ¿se encuentra usted en casa en este momento? La pregunta me pareció extraña. Respondí que sí, obviamente. Él suspiró antes de continuar. Es que... Bueno, su esposo está aquí en la sucursal ahora mismo intentando hacer un movimiento importante, y está acompañado de una mujer. Sentí que se me secaba la garganta. ¿Una mujer? Sí, una mujer que se presenta como si fuera usted. Tiene documentos a su nombre, conoce información personal suya y... Hizo una pausa incómoda. Es extremadamente parecida a usted, pero algunos detalles no cuadran. Mi primera reacción fue reír. Una risa nerviosa, casi histérica. Eso es imposible. Mi esposo está de viaje de trabajo. Salió ayer por la mañana. El silencio que siguió duró demasiado. Sentí que me temblaban las piernas. Me apoyé en el fregadero para no caer. Señora, la voz del joven se volvió más baja, casi un susurro. Fue exactamente por eso que decidí llamarla. Algo aquí no está bien. La firma de ella es muy parecida a la suya, pero tiene variaciones. Y cuando preguntamos sobre el apellido de soltera de su madre, ella titubeó. Mi cerebro se negaba a procesar aquello. Intenté encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera un error. Tal vez mi esposo había regresado antes y no me avisó. Tal vez era una prima lejana que yo desconocía. Cualquier cosa menos la verdad que comenzaba a formarse en mi mente como una mancha oscura y pegajosa. ¿Puede usted venir hasta aquí?, preguntó el empleado. Necesitamos confirmar su identidad personalmente. Y, bueno, usted necesita ver esto. Colgué sin poder responder bien. Me quedé parada en la cocina, mirando mis manos aún sucias de masa, y todo me pareció irreal. El pastel a medio hacer en el tazón. El delantal atado a la cintura. La crueldad de la normalidad de un día que había comenzado como cualquier otro. Tomé mi celular con dedos temblorosos y llamé a mi esposo. Se fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo. El mismo resultado. Le mandé un mensaje. Llámame urgente. Nada. Me lavé rápidamente, me cambié de ropa sin siquiera pensar en lo que me estaba poniendo. Agarré mi bolsa, mis llaves, mis documentos. Mi INE, mi licencia de conducir. Todo lo que probara que yo era yo. Parecía una locura tener que probar mi propia existencia. En el elevador me vi en el espejo. Cabello recogido en una cola de caballo simple, cara sin maquillaje, ojeras de quien no había dormido bien las últimas noches. A mis 54 años, yo era una mujer común. No había nada especial en mí que justificara que alguien quisiera copiarme. ¿O sí? El camino hasta el banco fue borroso. No recuerdo si tomé un taxi o me fui caminando. Solo recuerdo el hueco en el estómago, las manos sudadas, el corazón latiendo desbocado. Recuerdo pensar en todas las veces que firmé documentos sin leer bien, confiando ciegamente. En todas las contraseñas que anoté en papelitos y guardé en cajones.
en toda la información que compartí despreocupadamente. Cuando llegué a la sucursal, el guardia de seguridad me reconoció. Yo iba al menos una vez al mes. «Buenas tardes, doña Valentina», saludó él. Aquello me dio un alivio momentáneo. Al menos alguien sabía quién era yo. Mateo me esperaba en la entrada. Era más joven de lo que imaginaba. Debía tener unos 25 años. Me llevó rápidamente a una oficina en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. «Gracias por venir tan rápido», dijo cerrando la puerta. «Sé que esto debe ser muy confuso, pero necesito que vea algo antes de continuar». Me condujo hasta una ventana con la persiana entrecerrada. «Todavía están aquí, en la oficina del gerente». Mi corazón casi se detuvo cuando miré a través de la rendija. Allí estaba mi esposo, Alejandro, usando la camisa azul que yo misma le había planchado hacía 2 días, sentado cómodamente, riendo de algo que el gerente había dicho, y a su lado, yo, o mejor dicho, una versión de mí. Mi visión se nubló por un segundo. Tuve que sostenerme de la pared para no desmayarme. La mujer tenía mi corte de cabello, el mismo tono castaño que yo mantenía desde hacía años. Usaba una blusa beige muy parecida a una que yo tenía. Hasta la postura era similar, las piernas cruzadas de la misma manera que yo siempre las cruzaba. «No es posible», susurré. «Ella alega ser usted», explicó Mateo en voz baja a mi lado. «Tiene una credencial de elector con su nombre, su CURP. Conoce el nombre de sus hijos, sabe dónde trabajó usted. Pero cuando hicimos preguntas más específicas, tropezó. No logré desviar la mirada. Observé a la mujer gesticular, sonreír, tocar el brazo de mi esposo con una intimidad que me provocó náuseas. Y Alejandro estaba completamente a gusto. No había nerviosismo, no había culpa estampada en su rostro. Parecía estar en casa. «¿Desde hace cuánto tiempo está pasando esto?», pregunté, más para mí misma que para Mateo. «No sabemos, pero según nuestros registros, esta no es la primera vez que ella viene aquí con él». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No era la primera vez. Esto no era un intento de fraude improvisado. Era algo planeado, calculado, repetido. Me alejé de la ventana. Necesitaba respirar. Necesitaba pensar. Mi mente trabajaba frenéticamente, revisitando recuerdos, buscando señales que yo había ignorado, los viajes frecuentes de Alejandro, las llamadas que contestaba en otra habitación, la forma en que comenzó a preguntarme sobre detalles de mi rutina, diciendo que quería conocerme mejor después de tantos años juntos. Yo pensé que era romántico. ¡Qué idiota fui! «¿Qué están intentando hacer?», logré preguntar. Mateo dudó. «Transferir una cantidad significativa a una cuenta conjunta recién abierta. Una cuenta en la que tanto su nombre como el de él aparecen como titulares. Pero yo nunca abrí ninguna cuenta». «Exactamente. Fue por eso que activamos el protocolo de seguridad». Sentí una rabia comenzar a hervir dentro de mí, sustituyendo el shock inicial. Alguien había robado mi identidad. Alguien estaba viviendo como si fuera yo. Y mi esposo, el hombre con quien compartía la cama desde hacía casi 3 décadas, estaba no solo permitiéndolo, sino participando activamente en ello. «Quiero confrontarlos», dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza en mi voz. Mateo frunció el ceño. «Señora, no sé si sea una buena idea. Tal vez sea mejor dejar a las autoridades». «No». Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «Esa mujer está usando mi nombre. Mi esposo está... No pude terminar la frase. Las palabras se negaban a salir. Él asintió lentamente. «Está bien, pero vamos a hacerlo con cuidado. El gerente ya fue informado de la situación. Él nos va a ayudar». Respiré hondo. Alicé mi ropa. Pasé las manos por mi cabello. Era bizarro estar arreglándome para confrontar a mi propia copia. Cuando me miré en el reflejo de la ventana, vi a una mujer que no reconocía completamente. Había algo nuevo en mis ojos. No era solo rabia o dolor.
era determinación. Algo dentro de mí había despertado. Algo que había estado dormido por años de complacencia y confianza ciega. «Estoy lista», dije. Y por primera vez en esa mañana horrible, realmente lo estaba. Mateo me llevó por un pasillo lateral. Cada paso que daba parecía irreal, como si estuviera caminando en una pesadilla de la cual no podía despertar. Mi mente no paraba de intentar encontrar explicaciones racionales. Tal vez fuera una broma pesada, tal vez me estaba volviendo loca. Tal vez nada de aquello estaba ocurriendo realmente, pero lo estaba, y yo lo sabía en el fondo de mi alma. Nos detuvimos frente a la puerta de la oficina del gerente. A través del vidrio esmerilado podía ver las siluetas allá adentro. 3 personas: Alejandro, la mujer y el gerente. Mateo tocó levemente antes de abrir. Lo que sucedió en los siguientes segundos quedó grabado en mi memoria como una serie de fotografías. La mujer miró hacia arriba primero. Nuestros ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, vi el pánico cruzar su rostro, pero se recompuso rápido, demasiado rápido para alguien inocente. Su rostro asumió una máscara de confusión educada, como si no entendiera por qué estábamos interrumpiendo. Alejandro tardó más en verme. Cuando finalmente giró la cabeza y me reconoció, el color desapareció de su rostro. No fue una palidez sutil, fue como si alguien hubiera drenado toda su sangre en un segundo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El gerente, un hombre de mediana edad llamado señor Mendoza, que yo conocía desde hacía años, se levantó inmediatamente. «Doña Valentina», dijo, y había un alivio genuino en su voz. «Gracias a Dios que usted llegó». Entré a la oficina con las piernas temblorosas. No miré a Alejandro todavía. No podía. Toda mi atención estaba enfocada en aquella mujer. De cerca, el parecido era aún más perturbador. Tenía la forma de mi cara, la misma nariz ligeramente respingada, las mismas cejas arqueadas. Hasta las pequeñas arrugas alrededor de los ojos eran parecidas, pero no eran idénticas. Había algo artificial en ella, como una muñeca bien hecha, pero que aún así te das cuenta de que no es real. «¿Quién eres tú?», pregunté. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Ella me miró con una expresión que parecía ser de lástima. «Creo que hubo un terrible error», dijo, y su voz, Dios, hasta la voz era parecida a la mía, un poco más aguda, tal vez, pero el tono, la cadencia, todo era estudiado. «Yo soy Valentina García Fernández, mi nombre completo», saliendo de su boca. «No», respondí, «tú no lo eres». Alejandro finalmente encontró su voz. «Val, ¿qué estás haciendo aquí?». Intentó sonar sorprendido, hasta un poco irritado, como si yo fuera la que estuviera haciendo algo malo. «Pensé que estabas en la casa». «¿No me dijiste que ibas a salir?». Su audacia me dejó sin palabras por un momento. ¿Realmente estaba intentando hacerme sentir culpable por aparecer? «Tú no me dijiste que habías regresado del viaje», reviré. «De hecho, me mandaste mensaje ayer diciendo que llegarías hasta mañana». Él abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las cosas cambiaron. El cliente canceló la reunión y regresé antes. ¿Y no te pareció necesario avisarme? Mi celular se quedó sin batería y... Basta. La voz del señor Mendoza cortó la conversación. «Señor Alejandro, con todo respeto, pero tenemos a 2 mujeres aquí alegando ser la misma persona, y yo conozco a doña Valentina desde hace más de 15 años. Se giró hacia la impostora. «¿Podría proporcionarme sus documentos originales, por favor?». La mujer dudó. Fue un momento breve, casi imperceptible, pero lo vi. Ella miró a Alejandro rápidamente antes de abrir la bolsa. Una bolsa, me di cuenta con un escalofrío, prácticamente idéntica a la mía. Colocó una credencial de elector sobre el escritorio. El señor Mendoza la tomó, la examinó cuidadosamente y entonces me miró a mí. «Doña Valentina, ¿podría mostrarme la suya también?». Puse mi INE junto a la de ella
Incluso de cabeza sobre el escritorio, podía ver las diferencias. La foto de ella era más reciente, más profesional. La mía era vieja, tomada hacía casi 10 años cuando renové el documento. El gerente estudió ambas por un largo tiempo. Luego sacó una lupa de su cajón y examinó aún más de cerca. Las huellas digitales son diferentes, dijo finalmente. Y los números de serie también. Eso es imposible, dijo la mujer, y por primera vez oí un toque de desesperación en su voz. Debe haber algún error en el sistema. Tú eres un fraude, la interrumpí. Algo dentro de mí se rompió. Toda la rabia, toda la humillación, todo el shock salieron a flote. Tú robaste mi identidad, mi nombre, mis documentos, mi vida. Val, estás siendo dramática. Alejandro intentó intervenir. Vamos a platicar en la casa, con calma. ¿Dramática? Me giré hacia él y lo vi. Realmente lo vi por primera vez en años. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? La forma en que me miraba como si yo fuera un estorbo. La impaciencia mal disimulada. La distancia que había crecido entre nosotros y que yo atribuí al desgaste natural del matrimonio. Tu esposo está aquí con una mujer disfrazada de mí, intentando robar nuestro dinero, ¿y yo estoy siendo dramática? No es así, dijo él, pero ya no había convicción en su voz. Entonces, ¿cómo es? Explícame, Alejandro. Explícame cómo regresaste del viaje sin avisarme. Explícame cómo esa mujer consiguió documentos falsos con mis datos. Explícame desde hace cuánto tiempo está pasando esto. Silencio. Un silencio ensordecedor que confirmaba todas mis peores sospechas. El señor Mendoza tosió incómodamente. Señor Alejandro, la otra señora, tendrán que permanecer aquí mientras llamamos a la policía. Esto es una cuestión penal. La palabra policía pareció romper algún encanto. La mujer se levantó bruscamente. Yo no me voy a quedar aquí, declaró. Usted no tiene opción, dijo Mateo posicionándose en la puerta. Ella miró a Alejandro y en esa mirada lo vi todo. No era solo complicidad, era intimidad, era historia compartida, era... Ustedes están teniendo una aventura, dije en voz alta, y fue como si la pieza final de un rompecabezas terrible encajara. Es por eso, no es solo por dinero. Ustedes están juntos. Alejandro no lo negó, y ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. La mujer rió, un sonido amargo y cortante. ¿Crees que sabes algo? Escupió, y toda pretensión de ser educada se evaporó. ¿Crees que fuiste tan buena esposa, tan perfecta? Pero no veías nada. No veías que él era infeliz. No veías que él necesitaba algo más. ¿Y tú te ofreciste transformándote en mí? Mi voz estaba extrañamente calmada ahora. El shock inicial había pasado, dejando una claridad fría. ¿Qué tipo de mujer hace eso? Una mujer lista, respondió ella. Una mujer que vio una oportunidad y la tomó. Una criminal, corregí yo. El señor Mendoza ya estaba al teléfono, llamando a seguridad y probablemente a la policía. Alejandro seguía sentado, con la cabeza entre las manos, como si él fuera la víctima en esa situación. Lo miré a él, al hombre que amé por 28 años, con quien crié 2 hijos, construí una vida, soñé un futuro, y no sentí nada más que lástima, no por mí, sino por él, por ser tan débil, tan cobarde, tan pequeño. ¿Desde hace cuánto tiempo? Pregunté bajito. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. ¿Hace cuánto tiempo, Alejandro? 3 años, susurró. 3 años. Mientras yo preparaba la cena, cuidaba la casa, apoyaba sus decisiones, confiaba ciegamente. 3 años de mentiras, de traición, de ser sustituida gradualmente por una copia. ¿Y el plan cuál era? Continué, con aquella calma aterradora. ¿Vaciarme financieramente y después desaparecer con ella? Él no respondió, pero la mujer sí. El plan era que él se librara de ti sin perder la mitad de todo en el divorcio. Así de simple. La crueldad de ella era casi admirable en su franqueza.
Al menos no estaba fingiendo remordimiento. 2 guardias de seguridad entraron a la oficina. El señor Mendoza explicó rápidamente la situación. Uno de ellos se posicionó cerca de la mujer, que finalmente pareció entender la gravedad de lo que había hecho. «Tengo derechos», dijo ella, con la voz ahora aguda. «Exijo un abogado». «Lo tendrá», respondió el guardia tranquilamente. En el Ministerio Público. Mientras la conducían hacia afuera, pasó junto a mí. Nuestros ojos se encontraron por un último segundo. Busqué rabia en su mirada, o remordimiento, o miedo, pero solo encontré cálculo. Incluso en ese momento, incluso atrapada, ella todavía estaba evaluando, planeando, buscando una salida. Fue cuando entendí que eso no había sido solo una decisión impulsiva. Había sido una elección consciente, repetida, refinada a lo largo de 3 años. Ella no me copió por accidente. Ella estudió, practicó, se transformó metódicamente, y Alejandro había ayudado. ¿La señora va a querer presentar una denuncia?, preguntó Mateo suavemente. Miré a Alejandro, que ahora estaba de pie, recargado en la pared, pareciendo 10 años más viejo. Parte de mí quería gritar, llorar, romper cosas, pero otra parte, una parte más fuerte que yo no sabía que existía, solo quería distancia. «Sí», respondí. «Voy a denunciar, contra ella y contra él». «Val, por favor». Alejandro dio un paso en mi dirección, pero yo retrocedí. «No te acerques a mí, nunca más». Y salí de esa oficina con la cabeza en alto, dejando atrás los escombros de un matrimonio que me daría cuenta más tarde ya estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Yo solo había sido la última en enterarme. El Ministerio Público fue un borrón de preguntas, formularios y miradas compasivas que yo no quería. Me senté en una silla dura de plástico y conté mi historia a 3 personas diferentes. Cada vez que repetía, parecía más surrealista. Mi esposo, 3 años. Una mujer que se transformó en mí. El fiscal, un hombre de unos 50 años con ojeras profundas, me miró con una mezcla de lástima y cansancio profesional. «Desafortunadamente, este tipo de fraude se está volviendo cada vez más común», dijo, como si eso me fuera a consolar. «Pero usted hizo lo correcto al venir inmediatamente». No me sentí haciendo lo correcto, me sentí idiota, me sentí ciega. Me sentí como alguien que había sido engañada de forma tan obvia que todo el mundo debió haberse dado cuenta menos yo. Me explicaron que el proceso sería largo. Investigación, peritaje de los documentos falsos, análisis de las transacciones bancarias, posible juicio. Meses, tal vez años. Mi vida entera sería revisada, expuesta, disecada por extraños. Firmé documentos, di mi declaración formal, proporcioné todo lo que me pidieron. Cuando finalmente salí de ahí, ya era de noche. El cielo estaba oscuro y una llovizna fina comenzaba a caer. Me quedé parada en la banqueta, mirando a la nada, sin saber a dónde ir. No podía volver a casa. No todavía. La idea de entrar a esa casa, llena de recuerdos y mentiras, me hacía sentir físicamente mal. Saqué mi celular. 17 llamadas perdidas. 12 de Alejandro, 3 de mi hijo Santiago, 2 de mi hermana Gabriela. Llamé a Gabriela. Contestó al primer tono. «Valentina». «¿Dónde estás?» Santiago me llamó diciendo que Alejandro está desesperado intentando hablar contigo. «¿Qué pasó? ¿Puedo ir a tu casa?» Hubo una pausa. «Claro. ¿Estás bien?» «No». «Voy por ti. ¿Dónde estás?» Le di la dirección del Ministerio Público. No hizo más preguntas, solo dijo que estaría ahí en 20 minutos. Y lo estuvo. Gabriela siempre fue así, 7 años mayor que yo, siempre fue más madre que hermana. Subí a su coche e inmediatamente me derrumbé. No lloré, lo que era extraño. Solo me quedé ahí, temblando, mientras ella conducía en silencio. Solo cuando llegamos a su departamento y ella me sirvió una taza de té muy caliente, fue que finalmente conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo tiempo, sosteniendo mi mano.
Sabía que había algo mal con él, dijo finalmente. No esto, nunca imaginaría esto, pero él cambió en los últimos años. Se volvió distante, siempre impaciente contigo. ¿Por qué nunca me dijiste? Lo intenté, sutilmente, pero tú siempre lo defendías. Y pensé, bueno, todos los matrimonios pasan por etapas difíciles. No quería ser la hermana metiche. Yo sabía que ella tenía razón. ¿Cuántas veces Gabriela había comentado algo y yo lo había descartado? ¿Cuántas veces había sugerido que Alejandro y yo platicáramos más, tomáramos terapia de pareja, pasáramos más tiempo juntos? Y yo siempre respondía que todo estaba bien, que era solo una etapa, que Alejandro estaba estresado con el trabajo. Ahora todo tenía sentido. Los viajes de negocios constantes, las reuniones que duraban hasta tarde. Los fines de semana que él necesitaba trabajar. Él no estaba construyendo una carrera. Él estaba construyendo una vida paralela. Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites, dijo Gabriela firmemente. El cuarto de visitas es tuyo. Dormí mal esa noche. Cuando finalmente dormité, tuve pesadillas donde me miraba al espejo y veía el rostro de la otra mujer mirándome fijamente. Desperté sudando, con el corazón disparado, y me tomó algunos segundos recordar dónde estaba. Por la mañana, Gabriela ya estaba despierta, preparando café. Necesitas ir a la casa por tus cosas, dijo, pero no necesitas ir sola. Yo voy contigo. La idea de ver a Alejandro me llenaba de pavor y rabia en igual medida, pero ella tenía razón. Necesitaba mi ropa, documentos, pertenencias personales. No podía dejar todo atrás solo porque tenía miedo de la confrontación. Llegamos allá a las 10 de la mañana. El coche de Alejandro estaba en la cochera. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Él estaba sentado en la sala, todavía en pijama, pareciendo no haber dormido. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Val, gracias a Dios. Necesitamos platicar. No tenemos nada de qué platicar. Vine por mis cosas. Por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo me traicionaste por 3 años? ¿Cómo planeaste robarme? ¿Cómo conseguiste una sustituta que se parece a mí? Gabriela entró detrás de mí, posicionándose como una guardia protectora. Alejandro la miró con irritación. Esto es entre mi esposa y yo. Tu esposa está aquí exactamente porque demostraste que no se puede confiar en ti a solas con ella, replicó Gabriela fríamente. Yo ya estaba subiendo las escaleras, no queriendo oír nada más. En la recámara me detuve en la puerta. Todo estaba como siempre. La cama bien hecha, las cortinas que yo misma había cosido, las fotos de familia en la cómoda. Una farsa perfecta. Empecé a aventar ropa en una maleta. No me importó doblar u organizar. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Agarré documentos importantes, joyas que eran mías desde antes del matrimonio, fotos de mis hijos. Alejandro apareció en la puerta de la recámara. Por favor, Val, escúchame. Continué agarrando mis cosas sin mirarlo. Yo no quería que fuera así. Todavía te amo. Solo dudó. Las cosas se complicaron. Aquello me hizo detenerme. Me giré hacia él lentamente. ¿Complicaron? ¿Tú llamas traicionar a tu esposa de 3 años y planear robarle complicado? No iba a ser un robo. Era una solución, para los dos. ¿Una solución que implicaba que yo no supiera nada? Él se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que yo conocía bien. La conocí en un momento difícil. Tú siempre estabas ocupada con los niños, con la casa. Me sentía invisible. Me tomó un segundo procesar lo que había dicho. ¿Me estás culpando? ¿Estás diciendo que la culpa fue mía por cuidar de nuestra familia? No es eso, pero tienes que admitir que nos distanciamos. ¿Y de quién fue la culpa de eso, Alejandro? ¿Quién empezó a trabajar hasta tarde? ¿Quién empezó a viajar todo el fin de semana? ¿Quién dejó de tocarme, de mirarme, de platicar conmigo? Ella me entendía. Ella se detuvo, dándose cuenta de lo absurdo de lo que estaba a punto de decir. Ella se transformó en mí,
completé por él. Porque tú no querías a alguien diferente. Tú me querías a mí, pero una versión que pudieras controlar. Una que no cuestionara, no tuviera opiniones propias, no te recordara tus fracasos. Se puso rojo. No es verdad. Entonces, ¿por qué se parecía tanto a mí? ¿Por qué el cabello igual, la ropa parecida, hasta la forma de hablar? Si querías a otra persona, ¿por qué escoger una copia mal hecha? Él no tenía respuesta. Y en ese silencio entendí algo fundamental. Alejandro no había tenido una aventura común. Él había intentado recrear nuestro matrimonio, pero en una versión donde él tenía todo el poder, donde la esposa dependía completamente de él, donde no había historia, familia, raíces que yo pudiera usar contra él. Era más enfermo de lo que imaginaba. Cerré la maleta. Me voy a quedar en casa de Gabriela. Mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre el divorcio. ¿Divorcio? Val, no tiene que ser así. ¿Podemos qué? ¿Fingir que no pasó nada? ¿Volver a ser una pareja feliz? Reí sin humor. Destruiste eso, Alejandro, completamente. Pasé junto a él, arrastrando la maleta que rechinaba en el piso. Gabriela ya me estaba esperando abajo, con mi bolsa y algunas cosas de la cocina que sabía que me gustaban. ¡Val! Alejandro gritó desde lo alto de la escalera. ¿Y los muchachos? ¿Qué les vas a decir? Me giré una última vez. La verdad, algo con lo que tú claramente tienes dificultades. Y salí por la puerta, sintiendo que estaba dejando atrás no solo una casa, sino una vida entera que descubrí estaba construida sobre mentiras. Los días siguientes fueron los más difíciles, no por lo que había pasado, sino por tener que explicarle a las personas que amaba, especialmente a mis hijos. Santiago, mi hijo mayor de 26 años, llegó al departamento de Gabriela 2 días después. Estaba visiblemente nervioso, moviendo las manos, sin poder mirarme bien a los ojos. «Mamá, papá me llamó. Dijo que se pelearon y que estás exagerando». Claro que Alejandro había hablado con ellos primero. Claro que había moldeado la narrativa a su favor. «Siéntate», dije calmadamente. «Te voy a contar exactamente lo que pasó». Le conté todo, la llamada del banco, la mujer idéntica, los 3 años de traición, el plan de robar nuestro dinero. Vi la expresión de Santiago cambiar de confusión a shock, de shock a rabia. «No es posible», dijo cuando terminé. «Papá no haría eso. No te haría eso a ti». Yo también creía eso, pero lo hizo. Tiene que haber otro lado de la historia. Tiene que... Santiago. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Lo vi con mis propios ojos. El banco tiene registros. La policía está investigando. Esto no es una pelea de pareja. Es un crimen. Se quedó en silencio, procesando. Luego se levantó y empezó a caminar por la sala. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿A mi mamá? ¿Cómo pudo...? Ver a mi hijo así, despedazado por la traición de su padre, fue una de las cosas más dolorosas de toda aquella situación. Peor incluso que descubrir la traición. Porque yo era adulta, podía lidiar con el dolor. Pero ver a tus hijos descubriendo que su padre no era el hombre que pensaban que era, para eso no hay forma de prepararse. Él sigue siendo tu papá, dije gentilmente. Y eso no cambia, pero tomó decisiones muy equivocadas. No quiero hablar con él. No tienes que hacerlo. No ahora, pero eventualmente vas a necesitar procesar esto a tu manera. Sofía, mi hija de 23 años, reaccionó diferente. Ella vino al día siguiente y simplemente me abrazó por largos minutos sin decir nada. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos. «Sabía que había algo mal», dijo. «Las últimas veces que fui a su casa, papá estaba extraño, distante. Pensé que era el trabajo, pero... No es tu culpa no haberte dado cuenta. Yo vivía con él y no me di cuenta». «¿Cómo era ella? ¿La mujer?» La describí brevemente, sin entrar en detalles perturbadores. Sofía escuchó con atención, mordiéndose el labio inferior, como hacía desde pequeña cuando estaba nerviosa. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué va a pasar?
Divorcio. Proceso penal contra ella. Tal vez contra él también, dependiendo de lo que descubra la investigación. ¿Estás bien? Era una pregunta simple, pero profunda. ¿Estaba bien? No en el sentido de estar feliz o en paz, pero estaba entera, estaba consciente, estaba ahí. Estoy sobreviviendo, respondí honestamente. Y por ahora es suficiente. El abogado que contraté, el licenciado Carlos Ortega, era un hombre serio de unos 60 años que no perdía tiempo con delicadezas. En nuestra primera reunión, esparció documentos sobre el escritorio y fue directo al grano. Su caso es sólido, señora Valentina. Robo de identidad, falsificación de documentos, intento de fraude. La mujer va a responder penalmente, sin duda. ¿Y mi esposo? El licenciado Ortega dudó. Eso es más complicado. Necesitamos probar que él estaba conscientemente involucrado en el esquema, no solo teniendo una aventura extramarital. Los mensajes, correos, cualquier registro de comunicación entre ellos sobre los documentos falsos o las transacciones bancarias será crucial. Ella dijo que fue idea de él, frente a testigos. Eso ayuda, pero ella puede retractarse, alegar que estaba bajo presión, que habló por enojo. Necesitamos evidencia concreta. En los días siguientes, mi vida se volvió una búsqueda frenética de pruebas. Revisé correos antiguos, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios. Encontré cosas que me dejaron aún más asqueada. Transferencias pequeñas que nunca había notado. Compras en lugares donde nunca había ido. Un patrón lento y gradual de robo que había estado ocurriendo justo debajo de mis narices. Pero también encontré algo más. En la computadora que Alejandro usaba en casa, en una carpeta escondida dentro de otra carpeta, archivos. Fotos de la mujer transformándose progresivamente. Al principio era rubia, con cabello corto. Después castaña. Después con el corte igual al mío. Ropa cambiando, postura cambiando, hasta expresiones faciales siendo copiadas. Había también documentos, borradores de una nueva identidad, prácticas de firma, anotaciones sobre mí, sobre mi vida, mi familia, mis hábitos. Era como leer el diario de un acosador. Excepto que el acosador era mi propia sustituta, siendo entrenada por mi esposo. Copié todo y se lo llevé al licenciado Ortega. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron como platos. Esto es perturbador, pero es exactamente lo que necesitamos. Esto prueba premeditación, planificación a largo plazo. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? El proceso, siendo honesto, al menos 1 año, tal vez más. El sistema es lento, 1 año. 52 semanas viviendo en el limbo, esperando justicia, lidiando con la vergüenza pública, reconstruyendo una vida de los escombros. Pero no tenía opción. Necesitaba ir hasta el final. 2 semanas después del descubrimiento, Alejandro finalmente logró hablar conmigo. Apareció en el trabajo de Gabriela, sabiendo que yo estaría ahí recogiéndola para comer. Estaba delgado, pálido, con ojeras profundas. «Solo 5 minutos», suplicó. «Por favor». Gabriela quiso correrlo, pero le hice una señal de que estaba bien. Fuimos a un café cercano, nos sentamos en esquinas opuestas de la mesa, como extraños. «Lo arruiné todo», comenzó. «Sé que lo arruiné. Pero Val, necesitas entender, estaba confundido, asustado con la edad, con la sensación de que mi vida se estaba yendo. ¿Entonces decidiste destruir la mía también?». Cerró los ojos. No tenía que ser así. Yo solo me involucré demasiado. Y cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, ya era tarde. 3 años, Alejandro. Tuviste 3 años para detenerte, para contarme, para hacer lo correcto. Lo sé, Dios, lo sé. Parecía genuinamente atormentado. Fernanda, ella se obsesionó. No tenía que ser así. Era solo una aventura, pero ella empezó a sugerir ese plan. Dijo que sería mejor para todos. Fernanda. Su nombre. Finalmente un nombre. ¿Y tú estuviste de acuerdo? Estaba débil. No sé qué estaba. Confundido, tal vez. Con miedo de envejecer solo. No estaba solo.
Tenías una familia. Lo sé. Y tiré todo a la basura. Lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Te perdí a ti, los muchachos me odian, mi carrera está acabada porque la historia se filtró en el trabajo. Perdí todo. Parte de mí, una parte pequeña y antigua, sintió lástima. Era el hombre que yo había amado, destrozado. Pero la parte mayor, más nueva y más fuerte, sabía que él había cavado su propia tumba. No lo perdiste, corregí. Tú escogiste. Cada paso del camino hiciste una elección, y ahora estás lidiando con las consecuencias. ¿Nunca me vas a perdonar? Pensé sobre eso. Perdón. Una palabra tan compleja. Tal vez un día. No sé. Pero aunque perdone, nunca voy a olvidar. Y nunca voy a volver. Él asintió, derrotado. Los abogados dijeron que estás pidiendo la casa en el divorcio. Y la mitad de todo lo demás. Es lo que la ley dice que me pertenece. Después de todo, ¿todavía quieres quitarme hasta eso? La audacia de la pregunta me dejó sin palabras por un segundo. No te estoy quitando nada, Alejandro. Estoy tomando lo que es mío por derecho. Lo que yo ayudé a construir en esos 28 años mientras tú planeabas sustituirme. Él no tenía respuesta para eso. Salimos del café por separado. Mientras yo caminaba de regreso para buscar a Gabriela, sentí algo que no esperaba. Alivio. Alivio por haber hablado, por haber puesto límites, por no haber cedido a la manipulación emocional. A los 54 años, finalmente estaba aprendiendo a defenderme, y aunque el camino por delante fuera incierto y aterrador, sabía que lograría recorrerlo, porque la mujer que descubrió la traición ya no era la misma que había pasado años en silencio. Ella había encontrado su voz, y no se iba a callar nunca más. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginé posible. En una ciudad relativamente pequeña como la nuestra, los escándalos viajan a la velocidad de la luz. En menos de una semana, todo el mundo sabía. La señora de la panadería me miraba con lástima. La vecina de Gabriela susurraba cuando me veía. Hasta desconocidos en la calle parecían reconocerme y desviar la mirada. Lo peor eran las redes sociales. Alguien había publicado algo vago sobre el caso y los comentarios eran crueles. Algunos culpándome por no haber cuidado mejor al marido. Otros diciendo que yo debía haberme dado cuenta. Algunos hasta sugiriendo que la historia completa era mentira mía, drama de mujer rechazada. Dejé de leer después de ver un comentario diciendo que yo probablemente merecía ser cambiada por una versión mejorada. Aquello dolió más de lo que quería admitir. No le hagas caso a esa gente, dijo Gabriela cuando me encontró llorando en la recámara. Son personas vacías buscando entretenimiento. La verdad va a salir. ¿Pero cuándo? ¿Y cómo vivía hasta entonces cargando el peso del juicio público? La investigación avanzaba lentamente. La fiscalía había incautado los documentos falsos de Fernanda. Estaba analizando transacciones bancarias, recabando testimonios. El fiscal me llamó algunas veces para aclarar puntos, siempre con esa voz cansada de quien ya ha visto demasiadas cosas. La defensa de ella está alegando que fue coaccionada por su esposo, me informó en una de esas llamadas, diciendo que ella es la verdadera víctima. Reí sin humor. Claro. ¿Y las fotos de ella transformándose gradualmente? ¿Y las anotaciones sobre mi vida? ¿Fue coaccionada a estudiar cada detalle sobre mí? Lo sé, pero es su trabajo crear duda. No se preocupe, tenemos evidencias suficientes. Pero yo estaba preocupada, porque ya había visto casos así en las noticias, donde el culpable escapaba por tecnicismos, donde las víctimas eran transformadas en villanas por los medios, donde la justicia fallaba espectacularmente. Un mes después del descubrimiento, tuve que ir al banco nuevamente para resolver cuestiones burocráticas. Todas las cuentas conjuntas habían sido congeladas durante la investigación, lo que significaba que yo estaba viviendo de los ahorros que tenía en una cuenta personal y de la generosidad de Gabriela. El señor Mendoza me recibió personalmente. Parecía apenado. Doña Valentina quería disculparme nuevamente. Deberíamos haber notado las inconsistencias antes.
Ustedes las notaron cuando importaba, respondí. Fue suficiente. Él me mostró documentos. Logramos rastrear varias transacciones sospechosas de los últimos 2 años, siempre cantidades pequeñas, espaciadas, para no llamar la atención. Muy bien planeado, desafortunadamente. ¿Cuánto? ¿Cuánto me robaron a lo largo de 2 años? Aproximadamente 350,000 pesos. Sentí como si hubiera recibido un golpe. 350,000 pesos, dinero que yo había trabajado para ganar, ahorrado cuidadosamente, planeado usar en el retiro, desaparecido en pequeños mordiscos que nunca noté. Pero vamos a recuperar, garantizó el señor Mendoza. El banco está cooperando totalmente con la investigación, y tenemos seguro para este tipo de fraudes. Firmé más papeles, respondí más preguntas. Cuando salí de ahí, me sentí exhausta. No era solo el dinero, era la violación constante. Cada nuevo descubrimiento era una capa más de traición siendo revelada. Mi terapeuta, la doctora Patricia, a quien comencé a ver 2 semanas después del descubrimiento, me ayudó a procesar. «Estás en duelo», explicó en una sesión. No por la persona que él era, sino por la persona que tú pensabas que él era. Y el duelo toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? El necesario. No hay plazo. Y no es lineal. Vas a tener días buenos y días malos. Ella tenía razón. Algunos días despertaba sintiéndome fuerte, lista para enfrentar al mundo. Otros días apenas lograba salir de la cama, aplastada por el peso de lo que había perdido. No solo al esposo, sino la vida entera que había construido. La casa, los recuerdos, la sensación de seguridad. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero. Era en el sótano de una iglesia, los jueves por la noche, con café malo y galletas rancias. Pero las historias que escuché ahí me hicieron sentir menos sola. Una mujer había sido engañada por su propio hijo, otra por su mejor amigo. Un señor mayor había perdido todo por un estafador que fingía ser su sobrino. Cada historia era única, pero el dolor era universal. La sensación de haber sido idiota, de no haber visto, de confiar demasiado. La confianza no es debilidad. La líder del grupo, doña Lupita, siempre decía. Es humana. Los criminales son los que explotan eso. La culpa nunca es de la víctima. Intelectualmente, yo sabía eso. Emocionalmente, todavía luchaba para creerlo. 3 meses después del descubrimiento, Fernanda fue formalmente acusada. Robo de identidad, falsificación ideológica, intento de fraude. Fue detenida brevemente pero pagó fianza. El juicio estaba programado para dentro de 6 meses. Alejandro no fue acusado penalmente, para mi frustración. El fiscal dijo que no había evidencias suficientes de que él supiera de los documentos falsos, solo de la aventura extramarital. Ser un marido terrible no es un crimen, dijo el fiscal con un suspiro. Pero el divorcio estaba avanzando, y ahí yo tenía más poder. El licenciado Ortega estaba siendo implacable. Infidelidad comprobada, intento de fraude financiero, coacción emocional. Él no tiene de dónde agarrarse. Vas a salir de esto muy bien. Yo no quería salir bien. Quería justicia. Quería que él pagara. Honestamente, no sabía más qué quería. Una tarde, estando revisando cajas viejas en la bodega de Gabriela, encontré álbumes de fotos de mi boda. Abrí uno con cuidado, como si pudiera quemarme. Ahí estaba yo, con 26 años, usando un vestido blanco sencillo pero bonito. Ojos brillando, sonrisa enorme, sosteniendo el brazo de Alejandro como si él fuera la cosa más preciosa del mundo. Y él me miraba con... ¿amor? ¿O era lo que yo quería ver? Hojeé las páginas. Nuestra luna de miel. El nacimiento de Santiago. La compra de la primera casa. Cumpleaños, navidades, momentos comunes transformados en especiales por la cámara. Una vida entera capturada en papel fotográfico. ¿Aquella mujer en las fotos era real? ¿O era ya una versión editada,
una que ignoraba señales, que aceptaba migajas, que se contentaba con menos de lo que merecía? Cerré el álbum con cuidado. Aquella Valentina había muerto, y estaba bien. Porque la nueva Valentina, la que estaba emergiendo de las cenizas de esa tragedia, era más fuerte, más consciente, menos dispuesta a aceptar mentiras. Mi cumpleaños número 55 llegó en medio del caos. Yo quería ignorar la fecha, fingir que era un día común, pero Gabriela no me dejó. Ella organizó una cena pequeña, solo familia cercana y algunos amigos íntimos. Santiago y Sofía vinieron. Fue la primera vez que nos reunimos todos desde el descubrimiento. Estaba raro, incómodo, todos evitando hablar del elefante en la habitación. Pero entonces Sofía levantó la copa. Mamá, quería hacer un brindis, no por el cumpleaños, sino por ti, por tu valentía, por no aceptar ser tratada así, por mostrarnos que nunca es tarde para volver a empezar. Las lágrimas vinieron, inevitables, pero eran lágrimas buenas, de gratitud, de amor, de esperanza. Esa noche, ya en casa, sola en la recámara, me miré en el espejo. 55 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que había dejado de teñir, un rostro cansado pero determinado. Feliz cumpleaños, le susurré a mi reflejo. Sobreviviste, y vas a seguir sobreviviendo. Y por primera vez en meses lo creí de verdad. El otoño llegó trayendo hojas secas y una frialdad en el aire que combinaba con mi estado emocional. 6 meses desde el descubrimiento. Medio año viviendo en suspensión, esperando resoluciones, lidiando con abogados, encarando miradas curiosas, reconstruyendo una identidad que había sido robada. El juicio de Fernanda estaba agendado para noviembre. Yo tendría que testificar, mirarla de nuevo, revivir todo aquello frente a extraños. La idea me ponía físicamente enferma. «Te va a ir bien», me garantizó el licenciado Ortega durante una reunión. «Solo necesitas contar la verdad, sin dramatismo, sin emoción excesiva, solo los hechos». Pero ¿cómo contar algo tan invasivo, tan personal, sin emoción? ¿Cómo describir la sensación de ver tu propia cara en otra persona sin parecer histérica? Comencé a ensayar mi declaración con la doctora Patricia. Ella la hacía de abogada defensora, me confrontaba con preguntas difíciles, me preparaba para los ataques que vendrían. ¿La señora no cree que descuidó su matrimonio? ¿Que le dio motivos a su esposo para buscar compañía en otro lugar? No, cuidar de la familia y confiar en el cónyuge no es negligencia. ¿Pero la señora admite que no prestaba atención a las finanzas? ¿Que firmaba documentos sin leer? Yo confiaba. Eso no me hace cómplice de un crimen que fue cometido contra mí. Era exhaustivo. Cada sesión me dejaba drenada, pero era necesario. Mientras tanto, la vida intentaba continuar. Comencé a buscar trabajo. Yo había dejado de trabajar cuando Santiago nació. Había sido ama de casa y madre de tiempo completo por 26 años. Mi currículum tenía un hueco enorme. Las entrevistas fueron humillantes. Hombres más jóvenes mirándome con lástima o desprecio, preguntando qué habilidades relevantes tenía. Como si criar 2 seres humanos, administrar una casa, organizar finanzas familiares no fueran habilidades transferibles. Después de 15 rechazos, finalmente conseguí algo. Recepcionista en un consultorio dental, salario mínimo, tiempo completo, sin prestaciones. Pero era independencia, era mío. Mi primer día fue aterrorizante. No usaba computadora profesionalmente desde hacía décadas. Los sistemas eran confusos, los procedimientos complicados. Cometí errores, me equivoqué, pedí disculpas constantemente. «Relájate», dijo Ximena, la asistente que me entrenó. Tenía 24 años, la edad de Sofía. Todo el mundo empieza así. Le agarras la onda, y le agarré la onda. Lentamente, dolorosamente, pero le agarré. Cada pequeña victoria, cada tarea completada sin error, cada elogio tímido de los dentistas me daba un poco más de confianza. Una noche, regresando del trabajo, pasé por nuestra antigua casa. La casa donde había criado a mis hijos, donde había vivido más de la mitad de mi vida.
Alejandro todavía vivía allí, solo ahora. El jardín estaba descuidado. Las plantas que yo cuidaba con tanto cariño se estaban muriendo. La pintura necesitaba retoque. Era como ver un fantasma de una vida pasada. No sentí nostalgia, sentí cierre. 2 semanas antes del juicio, Santiago me buscó. Se había encontrado con Alejandro. «Quiere hablar contigo», dijo Santiago vacilante. «Dice que tiene cosas que explicar. No hay nada que él pueda decir que cambie algo». «Lo sé, mamá, pero él es mi papá. Y está destruido. Perdió el trabajo, los amigos, está bebiendo demasiado. Estoy preocupado». Miré a mi hijo, viendo el dolor en sus ojos, la lealtad dividida, el amor por ambos padres chocando con la traición de uno de ellos. «Está bien», cedí. «Una plática. Pero en lugar público y contigo presente». Nos encontramos en un café en la plaza comercial. Alejandro estaba irreconocible. Había perdido al menos 10 kilos, tenía ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente. Era un hombre roto. «Gracias por venir», comenzó con voz ronca. «Yo he estado yendo a terapia, intentando entender cómo llegué a este punto». «¿Y entendiste?» «Un poco. Tenía tanto miedo de envejecer, de ser irrelevante. Cuando conocí a Fernanda, ella me hizo sentir joven de nuevo, importante, y cuando ella sugirió el plan». Se detuvo tragando saliva. Parecía una salida fácil. Podría volver a empezar sin perder todo en el divorcio. Entonces era por el dinero. No solo eso, era sobre escapar, de la realidad, de las responsabilidades. Yo quería ser otra persona. Me miró a los ojos por primera vez. «Pero no quería lastimarte, lo juro, pero lastimaste, profundamente. Lo sé, y no hay excusa. Solo quería que supieras que me arrepiento, todos los días, de cada decisión que tomé». Lo miré a él, a ese extraño con rostro familiar, y sentí nada, ni rabia, ni amor, ni lástima, solo vacío. «Gracias por compartir eso», dije finalmente. «Pero no cambia nada. El divorcio va a proseguir. Y voy a testificar contra Fernanda». «Lo sé. Solo quería pedirte perdón, aunque no lo merezca». Me levanté para salir. Santiago se quedó un poco más, platicando bajito con su papá. Esperé afuera, observando el movimiento de la plaza, vidas normales ocurriendo a mi alrededor. Cuando Santiago salió, estaba llorando. «Odio esto, mamá. Odio verlos a los dos así. Odio que nuestra familia se acabó». Abracé a mi hijo, ese hombre adulto que todavía necesitaba a su mamá. «La familia no se acaba», murmuré. «Se transforma, y vamos a estar bien. Te lo prometo». No sé si lo creía totalmente, pero necesitaba creerlo. Por mis hijos, sino por mí. El día del juicio llegó soleado y frío, como si el universo estuviera siendo irónico. Me vestí con cuidado, ropa sencilla pero respetable, sin maquillaje exagerado, sin joyas llamativas. El licenciado Ortega me había instruido: necesitas parecer la víctima que eres, no alguien intentando llamar la atención. El tribunal era más pequeño de lo que imaginaba. Paredes grises, bancos duros, una atmósfera opresiva de burocracia y juicio. Fernanda estaba ahí, sentada al lado de sus abogados, usando un traje sastre negro, cabello recogido en un chongo. Ella ya no se parecía a mí. Había vuelto a su imagen antigua, rubia y diferente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella desvió la mirada primero. El proceso fue largo y tedioso. Abogados presentando evidencias, testigos siendo llamados, términos legales que yo apenas entendía. Empleados del banco testificaron. El fiscal explicó la investigación. Documentos fueron mostrados, fotos proyectadas. Cuando finalmente me llamaron, mis piernas estaban aguadas. Me senté en la silla de los testigos. Juré decir la verdad y comencé a contar mi historia. Mantuve la voz firme, los ojos secos. Relaté la llamada, el descubrimiento,
la sensación de ver a alguien usando mi rostro. El fiscal me guió con preguntas gentiles, construyendo la narrativa. Entonces vino la defensa. El abogado de Fernanda era agresivo, un hombre de unos 40 años con traje caro y sonrisa de tiburón. Señora Valentina, ¿no cree usted que está exagerando un poco? Al fin y al cabo, la señorita Fernanda no la lastimó físicamente. Ella robó mi identidad, mi nombre, mi vida, mi dinero. ¿Pero usted admite que firmaba documentos sin leer? ¿Que no prestaba atención a las finanzas? ¿No es posible que parte de esa negligencia sea culpa suya? El licenciado Ortega objetó antes de que yo pudiera responder, pero la flecha ya había dado en el blanco. El abogado me estaba haciendo parecer descuidada, incompetente. Respiré hondo, recordando el entrenamiento con la doctora Patricia. Confiar en el esposo no es negligencia, es lo esperado en un matrimonio. ¿Pero la señora no tenía responsabilidad sobre su propia vida? Tenía. Y por eso estoy aquí, buscando justicia. El interrogatorio continuó, cada pregunta intentando hacerme tropezar, contradecirme, hacerme parecer la culpable. Pero mantuve mi terreno, respondiendo con calma, sin dejar que él me desestabilizara. Cuando finalmente me liberaron, estaba exhausta. Gabriela me abrazó fuerte en el pasillo. «Estuviste increíble», susurró. No me sentí increíble. Me sentí exprimida, expuesta, juzgada. Pero había hecho mi parte. El juicio duró 3 días. Al final, Fernanda fue considerada culpable de todos los cargos, condenada a 4 años de prisión, más reparación de los daños financieros. Cuando la sentencia fue leída, sentí ¿alivio? ¿Satisfacción? No exactamente. Era más como un cierre, un capítulo horrible finalmente terminando. Afuera del tribunal, reporteros nos rodearon. El licenciado Ortega dio una declaración breve. Yo solo quería ir a casa, pero antes, Fernanda pasó junto a mí, siendo escoltada. Se detuvo, me miró directamente a los ojos. «Tú ganaste», dijo, voz baja. «Pero él nunca te amó de verdad, solo que lo sepas». Aquellas palabras deberían haberme lastimado, pero no lastimaron, porque yo ya lo sabía, ya lo había aceptado y ya había seguido adelante. «Ya no importa», respondí. Y era verdad. La vida después del juicio fue extrañamente anticlimática. Yo esperaba sentir alguna transformación mágica, algún peso siendo levantado de mis hombros, pero lo que vino fue más simple y más difícil. La necesidad de seguir viviendo. El dinero fue restituido, menos los honorarios legales. El divorcio se finalizó 2 meses después del juicio. Me quedé con la mitad de todo, incluyendo la casa. Alejandro tuvo que comprar mi parte o vender. Él eligió vender. Ver aquella casa, donde crié a mis hijos, donde viví por 26 años, ser vendida a extraños, fue doloroso de una forma que no esperaba. Pero también fue liberador. Era el último lazo físico siendo cortado. Con mi parte del dinero, compré un departamento pequeño, 2 recámaras, un baño, una cocina americana. Nada lujoso, pero era mío, completamente mío. Cada elección de mueble, cada color de pared, cada detalle era decisión mía. El trabajo en el consultorio dental continuaba. No era glamuroso, pero era estable. Y había descubierto que me gustaba la rutina, la interacción con los pacientes, la sensación de ser útil. Poco a poco, fui tomando más responsabilidades, ayudando con la agenda, organizando el inventario, hasta ayudando en las redes sociales del consultorio. «Tienes talento para esto», me dijo el doctor Torres, el dueño, un día. «¿Ya pensaste en hacer algún curso? ¿Marketing digital, algo así?» La idea era absurda inicialmente. Yo, con 55 años, volviendo a estudiar, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Me inscribí en un curso en línea, gratuito, básico. Pasé noches viendo clases, tomando notas, aprendiendo conceptos que eran completamente nuevos. Era difícil. Mi cerebro no absorbía información a la misma velocidad que décadas atrás. Necesitaba ver las clases 2,
3 veces. Pedir ayuda a Sofía, que trabajaba con tecnología, pero persistí. Y cuando finalmente completé el curso, recibiendo mi certificado digital, lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Había hecho algo por mí. Había probado que todavía era capaz de crecer, aprender, evolucionar. Las sesiones con la doctora Patricia continuaron, espaciadas ahora. Una vez al mes, solo para revisión. Lo estás haciendo muy bien, observó en una sesión. Creciste mucho en este año. Un año. Había sido un año completo desde la llamada del banco. 365 días de dolor, descubrimiento, reconstrucción, transformación. No parece un año, comenté. Parece una vida entera. En cierto sentido, lo fue. Moriste y renaciste. Aquello resonó profundamente. La Valentina que existía un año atrás realmente había muerto. La mujer que firma sin leer, confía sin cuestionar, acepta sin responder. Ella ya no existía. En su lugar surgió alguien más dura, sí, más cínica, tal vez, pero también más fuerte, más consciente, más dueña de sí misma. Mis relaciones con Santiago y Sofía evolucionaron también. Ellos veían en mí no solo a la madre, sino a una persona, una mujer que había enfrentado la tragedia y sobrevivido. Su respeto era diferente ahora, más profundo. Santiago había retomado contacto limitado con Alejandro. Comidas ocasionales, llamadas cortas. Él no me pedía permiso o explicaciones, y yo no ofrecía objeciones. Era su relación con su papá. Yo no tenía derecho a interferir. Sofía, por otro lado, había cortado completamente. No puedo mirarlo de la misma forma, me confesó en una visita. Cada vez que lo veo, recuerdo lo que te hizo. Es más fuerte que yo. No juzgué ni validé. Solo escuché. Porque aprendí que cada persona procesa el trauma a su propio tiempo, a su propia manera. En el aniversario de un año del descubrimiento, hice algo que me sorprendió hasta a mí misma. Volví al banco, pedí hablar con Mateo, el empleado que me había llamado. Él se sorprendió al verme. «Doña Valentina, ¿cómo está?» «Bien», respondí honestamente, y quería agradecerle. ¿Agradecer? Por haber llamado, por haber confiado en su instinto. Si usted no hubiera hecho eso, todavía me estarían robando, todavía estaría siendo sustituida sin saber. Se puso rojo. Solo hice mi trabajo. Hizo más que eso. Usted salvó mi vida. Y nunca lo voy a olvidar. Salí de ahí sintiendo un peso menos. La gratitud, descubrí, es una forma poderosa de sanación. Comencé a socializar más. Acepté invitaciones que antes rechazaría. Cenas con amigas de Gabriela. Eventos en la iglesia. Hasta un grupo de caminata matutina en el parque. Fue en una de esas caminatas que conocí a Lupita. Tenía 62 años, viuda desde hacía 3, maestra jubilada. Nos hicimos amigas rápidamente, unidas por esa etapa extraña de la vida donde reconstruyes identidad tras la pérdida. «Tienes suerte», me dijo un día mientras caminábamos. «Tú todavía tienes tiempo. Yo perdí a mi esposo cuando estaba empezando a vivir realmente. Tú tienes una segunda oportunidad». Su perspectiva me hizo pensar. Yo estaba viviendo como si mi vida hubiera acabado a los 54, cuando en verdad tal vez apenas estaba comenzando. 55 no era viejo, era el medio, era transición, era potencial. Comencé a hacer una lista de cosas que siempre quise pero nunca hice, aprender otro idioma. Viajar sola, pintar, escribir. Pequeñas cosas que parecían imposibles en la vida anterior, pero eran perfectamente viables ahora. Me inscribí en un curso de inglés. Compré pinturas y lienzos. Reservé un viaje a Buenos Aires, sola, para marzo del año siguiente. Cada acción era una declaración. Estoy viva. Soy más de lo que me hicieron. Tengo futuro. Una noche, organizando papeles, encontré una carta que me había escrito a mí misma justo después del descubrimiento. La doctora Patricia había sugerido como ejercicio terapéutico. La abrí con cuidado,
leyendo las palabras escritas por una mujer despedazada. No sé si voy a sobrevivir a esto, no sé si quiero. Todo lo que era fue destruido, todo lo que creía, mentira. ¿Cómo continuar cuando tu vida entera fue un engaño? Lágrimas vinieron a mis ojos, pero no de tristeza, de compasión por la mujer que fui. Ella no sabía, en ese momento oscuro, que iba a sobrevivir, que iba a prosperar incluso. Tomé un papel nuevo y escribí una respuesta. Sobreviviste. Más que eso, viviste. Aprendiste que la fuerza no es nunca romperse, sino reconstruirse después. Descubriste que la identidad no viene de estar al lado de alguien, sino de conocerse a sí misma. Y estás bien, realmente bien. Doblé ambas cartas y las guardé en una caja especial. Documentación de viaje. Prueba de transformación. En ese momento, mirando por la ventana de mi departamento, viendo la ciudad prepararse para la noche, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. No era felicidad explosiva, no era euforia, era simplemente la ausencia de dolor constante. Era despertar sin nudo en el estómago, era dormir sin pesadillas, era existir sin estar constantemente a la defensiva, era libertad. Y me di cuenta de que eso, al final, era lo que parecía el perdón. No olvidar lo que pasó, no decir que todo estaba bien, no absolver a los culpables, sino soltar la rabia que me envenenaba, elegir seguir adelante no a pesar del dolor, sino a través de él. ¿Alejandro? Él seguía existiendo en algún lugar de la ciudad, lidiando con sus propias consecuencias. Yo no le deseaba el mal, pero tampoco le deseaba el bien. Él simplemente existía. Y estaba bien. Fernanda estaba en la prisión, cumpliendo su condena. A veces me preguntaba si ella entendía la gravedad de lo que hizo, si sentía remordimiento genuino o solo lamentaba haber sido atrapada. Pero esas preguntas no me consumían más. Ella también era solo parte del pasado. El presente era mío. El futuro, una página en blanco esperando ser escrita. Y por primera vez en décadas, yo sostenía la pluma. 2 años después de la llamada que cambió todo, me encontré sentada en un café en Buenos Aires, tomando un cortado y observando a las personas pasar. Había llegado 3 días antes, sola, llevando apenas una maleta pequeña y un corazón sorprendentemente ligero. El viaje había sido una idea aterradora al principio. ¿Viajar sola? ¿A otro país? ¿A los 56 años? Parecía locura. Pero Lupita me había animado. Si no ahora, ¿cuándo? Y allí estaba yo. Había visitado museos, me había perdido en calles estrechas, conversado con locales pacientes, comido en restaurantes minúsculos que no estaban en ninguna guía turística. Me había sentido viva de una forma nueva. Esa tarde específicamente, una mujer se sentó en la mesa de al lado. Tenía unos 60 años, cabello gris corto, cara cansada pero gentil. Nuestros ojos se encontraron e intercambiamos sonrisas educadas. ¿De vacaciones?, preguntó ella, que resultó ser argentina. Sí, primera vez sola. Los viajes solas son los mejores. Descubrimos quiénes somos realmente. Platicamos por 1 hora. Ella, Graciela, estaba divorciada hacía 5 años. Me contó su historia, similar a la mía en algunos aspectos. Esposo que cambió, traición, reconstrucción dolorosa. Pero míranos ahora, dijo ella, levantando su taza en un brindis imaginario. Sobrevivimos. Y estamos aquí, viviendo, a pesar de todo. Brindamos con nuestros cafés, 2 extrañas unidas por historias de superación. Cuando volví a México, algo había cambiado nuevamente. No externamente, sino internamente. Me había probado a mí misma que era capaz de navegar el mundo sola, de resolver problemas, de disfrutar mi propia compañía. El trabajo en el consultorio había evolucionado también. El doctor Torres me promovió a coordinadora administrativa. Más responsabilidad, mejor salario, respeto genuino. Yo tenía valor profesional. Había construido eso desde cero,
con 54 años, cuando la mayoría diría que era demasiado tarde. Mi departamento se había transformado en hogar. Paredes decoradas con pinturas mías, estantes llenos de libros que realmente quería leer, plantas que cuidaba con atención. Cada rincón era elección mía, reflejo de quien yo era ahora. Santiago se había comprometido. La novia, Mariana, era dulce y práctica, exactamente lo que él necesitaba. Me pidió la bendición, nervioso, como si yo pudiera rechazarla. «Mamá, después de todo lo que pasaste, ¿todavía crees en el matrimonio?» «Creo en el amor verdadero», respondí cuidadosamente. «Pero también creo en mantener los ojos abiertos, en nunca perderse a una misma, en saber tu propio valor». Él asintió, entendiendo. «Yo no voy a ser como papá. Tú ya no lo eres, aprendiste de sus errores». La boda fue pequeña, íntima. Alejandro estaba ahí, del otro lado de la iglesia, pareciendo fuera de lugar e incómodo. No conversamos más allá de un saludo básico. No era hostilidad, era indiferencia. Y estaba bien. Sofía había empezado terapia también. «Ver tu proceso me hizo darme cuenta de que necesito procesar mis cosas», explicó. «La traición de papá me afectó más de lo que admití. Tener a mi hija buscando ayuda, siguiendo mi ejemplo de cuidado con la salud mental, me llenó de orgullo. No solo me había salvado a mí. Les había mostrado a mis hijos que buscar ayuda es fuerza, no debilidad. En el grupo de apoyo, que aún frecuentaba ocasionalmente, comencé a compartir mi historia completa. No solo la tragedia, sino la superación. Ver los rostros de personas recién heridas iluminándose con esperanza era gratificante. «Usted logró reconstruir todo», me dijo una mujer joven después de una sesión. «Usted me da esperanza. Tú también lo vas a lograr», prometí. «No de la misma forma, porque cada camino es único. Pero lo harás». 3 años después de la llamada, Fernanda fue liberada. Libertad condicional, buena conducta. Leí la noticia en el periódico local con sentimientos encontrados. Parte de mí quería que cumpliera la pena completa. Parte estaba demasiado cansada para que le importara. Ella no intentó contacto. Supe por Santiago que se había mudado a otro estado, cambiado de nombre nuevamente, comenzado de cero. Esperé sentir rabia, pero solo sentí nada. Ella era irrelevante para mi vida ahora. Alejandro también se había mudado. Ciudad más chica, trabajo menos prestigioso, vida más simple. Escuché que había dejado de beber, que estaba intentando reencontrarse. Deseé silenciosamente que lo lograra. No por él, sino porque el odio es cansado. Y yo estaba cansada de cargar peso que no era mío. Comencé a dar pláticas, pequeñas al principio, en iglesias, centros comunitarios. ¿Cómo reconstruir tras traición financiera? Nunca es tarde para volver a empezar. Títulos simples para mensajes simples. Eres más fuerte de lo que piensas. Tu valor no viene de otra persona. La supervivencia es posible. Las pláticas llevaron a un blog. El blog llevó a un libro pequeño, autopublicado. Copiada, pero nunca sustituida. Mi camino de reconstrucción. No fue bestseller, pero vendió razonablemente. Y los correos que recibí, de mujeres agradeciendo por dar voz a lo que ellas sentían, valieron más que cualquier ganancia. En uno de esos eventos conocí a Javier. Tenía 62 años, viudo hacía 6, profesor de historia jubilado. Asistió a mi plática, se quedó después para platicar, pidió mi número. Me sentí aterrorizada. ¿Relación? Después de todo, parecía imposible confiar nuevamente, pero Lupita me animó. No todo hombre es tu exmarido, y mereces compañía si así lo eliges. Nuestra primera cita fue un café, simple. Platicamos sobre libros, viajes, vida. Él me contó sobre su esposa fallecida, sin suavizar el dolor. Yo conté mi historia, sin glamurizar la superación. «Eres notable», dijo al final. «Soy sobreviviente», corregí. «Eso también». No fue amor a primera vista. Fue algo más lento, más maduro. Fueron comidas que se volvieron cenas.
fueron caminatas en el parque. Fueron conversaciones profundas sobre miedos y esperanzas. Fue construir algo nuevo, con base en honestidad y respeto mutuo. Cuando me besó por primera vez, 6 meses después, sentí algo que no esperaba: posibilidad. La posibilidad de amar nuevamente, diferente, más sabio, más consciente. 4 años después de la llamada, organicé una cena en mi departamento. Santiago, Mariana, ahora embarazada, Sofía, Gabriela, Lupita, Javier. Mi familia, elegida y de sangre, reunida. Miré alrededor de la mesa, escuchando risas y pláticas superpuestas, y sentí una gratitud abrumadora. No por la traición, nunca estaría agradecida por eso, sino por la fuerza que encontré para sobrevivir a ella, por las personas que me apoyaron, por la mujer en la que me convertí. Un brindis, propuse levantando mi copa, a la supervivencia, a la reconstrucción, a nunca rendirse, incluso cuando parece imposible. A mamá, añadió Santiago con los ojos brillantes, la mujer más fuerte que conozco. Bebimos y en ese momento, rodeada de amor y apoyo, supe con absoluta certeza: yo había ganado. No porque destruí a mis enemigos o porque obtuve la venganza perfecta, sino porque construí una vida nueva, auténtica, mía. La llamada del banco no me destruyó, me despertó, me forzó a mirar verdades que había evitado. Me empujó a un camino que nunca elegiría voluntariamente, pero que necesitaba recorrer. Y ahora, a los 58 años, yo era más yo misma de lo que jamás fui a los 54. Más fuerte, más sabia, más completa. No a pesar del dolor, sino a través de él. Esa noche, antes de dormir, me miré al espejo. Vi arrugas más profundas, cabellos más blancos, un rostro marcado por la experiencia. Y sonreí, porque ese rostro, esa mujer, había sobrevivido. Había luchado, había ganado. Nadie podría copiar este camino, nadie podría robar esa fuerza, porque era mía, genuinamente, completamente, irrepetiblemente mía. Y esa certeza era más valiosa que cualquier cuenta bancaria, cualquier casa, cualquier relación. Era la certeza de conocerse y poseerse a una misma. Y nada, absolutamente nada, podría quitarme eso de nuevo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.